Asociación Cultural Cabezas de Jaguar les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas y en esta ocasión presentamos el origen del Lempa con el paleontólogo Mauricio Molina Ledi. Bienvenidos. Creemos que el diálogo de saberes nos va a permitir acercarnos de manera honesta, de manera sencilla, a este pedacito de tierra en el que nos ha tocado vivir, del cual hay muchos millones de historia, de años de historia por conocer, y conocer desde diferentes puntos de vista, desde diferentes miradas. Esta tarde vamos a compartir con Mauricio Molina sobre el origen del río Lempa, un río quizás el más grande de nuestro país, pero también un río que une Guatemala, Honduras, El Salvador, que tiene una presencia muy importante en el sentido de conectar diferentes territorios a lo largo de esta cinturita de América. Y es interesante que nosotros podamos ver cómo, de alguna manera, la ciencia paleontológica, biológica en este caso, nos puede aportar un montón de elementos que nos sirvan a valorar de mejor manera las estrategias y acciones con las cuales, como ciudadanos, organizaciones, académicos, pueblos, podemos trabajar por la conservación de la vida, la conservación del agua, la conservación de los ríos, y al mismo tiempo nos acerque al conocimiento de una tradición mesoamericana que también es una tradición científica, aunque su forma sea diferente. Pensando en esta charla, me fui a buscar uno de los textos más antiguos de los pueblos mesoamericanos, que es el Popol Vuh o Pop Vuh, que seguramente todos conocemos, y hay una parte muy bonita en la que al inicio, en la creación, el texto dice: del agua empezaron a salir los cerros y de inmediato en grandes montañas se convirtieron. Solo por su prodigio, solo por su poder, se consiguió la concepción de las montañas y los valles, que de inmediato rebosaron de cipreses y pinos. Así pues, se puso contenta la serpiente emplumada. Estuvo bien que hayas venido tú, Ukushkaj, tú, Huracán, tú, Chipicaculja, Raj Shakaculja. Salió bien nuestra obra, nuestra construcción, dijeron entonces. Primero pues se originó la tierra, las montañas y valles. Se dispuso el camino de las aguas. Los arroyos empezaron a caminar entre los cerros. Ya se sabía el lugar de las aguas cuando aparecieron las grandes montañas. Y así pues, abrimos esta conversación con el biólogo y paleontólogo Mauricio Alejandro Molina Ledi, quien nos va a compartir acerca del origen del río Lempa. Muchas gracias, Mauricio. Adelante. Primero que nada, buenas tardes. Ya me presentaron, pero igual me vuelvo a presentar. Me llamo Mauricio Molina. La mayoría me conoce por Mauro. Soy biólogo y también paleontólogo. Trabajo para el Museo de Historia Natural de El Salvador. Y ahora vengo a hablarles sobre el origen del Lempa y la riqueza fosilífera que este importante río ha dejado para nuestro conocimiento. También, antes que nada, quiero mencionar que mucho de la información sobre el origen del Lempa también se deriva de investigaciones realizadas por un geólogo salvadoreño muy famoso, Walter Hernández, así que van a ver algunos de sus mapas que él ha realizado en sus investigaciones, van a verlos en esta presentación. Así que bien, entonces, primero que nada, hablar un poco sobre el Lempa. Ya creo que la mayoría sabe lo general del Lempa, ¿no? Es uno de los ríos más grandes de América Central. Nace en Guatemala, en la zona de Chiquimula, en una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Luego atraviesa cierta parte de Honduras e ingresa por el lado noroccidental de Chalatenango. Y bueno, atraviesa El Salvador
y como todos saben, desemboca en el Pacífico entre el departamento de San Vicente y el departamento de Usulután. El área total de la cuenca, incluyendo los tres países, es de aproximadamente 17.790 kilómetros cuadrados, pero de esos, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, o sea que casi la mitad del territorio salvadoreño se ve influenciado por la cuenca del río, y eso es algo muy interesante, porque por eso demuestra que ese es el río más importante que tenemos nosotros. Y la longitud total del cauce del río es de 422 kilómetros, de los cuales 360.2 kilómetros corresponden al El Salvador. Luego, antes que nada, bueno, todos saben que la corteza terrestre está dividida en placas. Hay un total de 15 placas mayores, pero hay otras aproximadamente 40 placas menores. Entre esas placas menores tenemos dos que son los que nos interesan a nosotros aquí en la región centroamericana, principalmente, que son la placa de Cocos y la placa del Caribe. Entonces, en el caso de estas dos placas, hay un proceso que se conoce como subducción, y es cuando una placa se mete por debajo de la otra, y es lo que genera toda la actividad sísmica que nosotros tenemos en el país y en la región. Entonces, esta fuerza de subducción está produjo una deformación en la corteza continental. Esta deformación terminó dando origen a una estructura anticlinal, es decir, convexa, que está orientada de este a oeste y que a su vez tiene varias fallas, tiene muchos fallamientos, que en su mayoría todos están orientados también en ese mismo sentido, o sea, de este a oeste, y cuya parte central se ha ido hundiendo gradualmente. A esta zona se le conoce como la depresión central, y es en donde los volcanes jóvenes, el cinturón volcánico actual ha ocupado. Este proceso inicia allá por el Plioceno inferior, aproximadamente hace unos 5 millones de años, dura promedio de 2 millones de años hasta el Plioceno medio. Entonces, toda esta actividad tectónica que ocurre durante el Plioceno inferior genera una serie de fallamientos en la zona norte, pero al sur de la cordillera volcánica antigua, que genera que se den algunas estructuras con algunas zonas o áreas con altos estructurales que se conocen como horst y bajos estructurales que se conocen como grave. Entonces, en otras palabras, esta actividad tectónica forma algunas zonas donde se desarrolla relieve y en otras donde se desarrollan depresiones o valles. Y son estas zonas estructurales las que van a desarrollar un papel muy importante en la formación antes y durante la formación de lo que es el río Lempa. Otra cosa muy interesante en tomar en cuenta es que el proceso de subducción genera levantamiento de la costa, lo que hace que el mar se retire. Así que si nosotros fuéramos hace 5 millones de años al Puerto de la Libertad, por ejemplo, actualmente, no veríamos el mar, sino que veríamos aproximadamente unos 30 a 40 kilómetros todavía de superficie, de tierra. Entonces, como les decía, se forman estas zonas con estructurales que sirven que son muy importantes para el desarrollo del EMPA, y entre estas zonas se ocupan para que surjan dos lagos importantes. Uno ubicado en la zona noroccidental del país, en la zona de Metapán, que se conoce como el lago de Metapán, y la otra está ubicada en la zona de ahora donde está el embalse del Cerrón Grande, que se conoce como el lago Lempa. Fue identificado por primera vez
allá en 1975 por una misión de geólogos alemanes. Y aquí es donde se da inicio a todo el proceso de la formación del EMPA. Y, si puede usted ver esta imagen, como les había comentado, la costa está todavía más retirada de lo que está en la actualidad. Al mismo tiempo, aparte de estos lagos, existían otros lagos, como el lago Olomega, que está ubicado donde está ahora la laguna Olomega, solo que obviamente era mucho más grande, y uno en la zona de Carolina, norte de San Miguel, en el Valle del Torola, un pequeño lago, aunque la diferencia de este lago con los del Lempa y el Metapán, por ejemplo, es que se ha logrado determinar que era más antiguo, probablemente tenía una edad de 23 a 26 millones de años. Entonces, además, toda esta actividad tectónica, toda esta actividad de proceso de subducción, activó el relieve y esto generó una mayor erosión. Y además de esto se le suma todas las erupciones volcánicas de los volcanes que ya estaban existentes, como la Montañona, la Joya, Texistepeque. Y además se le suman todos los sedimentos que provenían de la zona del sur de Honduras, todos los detritos volcánicos que venían de la zona. Entonces, ese es importante porque entonces, posteriormente lo que sucede es que estos lagos empiezan a recibir mayor sedimentación. Los sedimentos se iban depositando en el fondo, eran de manera cíclica, sedimentos gruesos y sedimentos finos, y esto dependía de tanto si era época lluviosa, época seca. Y esta sedimentación fina, que por capas, una encima de la otra, es muy importante para nosotros que estamos estudiando la vida antigua, porque permitía, a medida que se iba depositando estos sedimentos, atrapar hojas o animales que hayan vivido en el lago y dejar evidencia en el suelo. Lo interesante es que, por ejemplo, cuando se hizo el estudio que produjo estos mapas en el 2005, no se conocían fósiles de la zona, no se habían prospectado. Obviamente se conocía todos los sedimentos, las zonas donde floraban estos sedimentos, pero no se había hecho una prospección para identificar los fósiles. Únicamente se conocían, por ejemplo, para lagos, solamente se conocían los fósiles que se habían descubierto en el Torola en el 2003 y 2004, que demostraban que eran caracoles de agua dulce, pero más antiguos, como ya había mencionado. Entonces, toda esta sedimentación, toda esta cantidad de cenizas, de sedimentos arrastrados por los ríos que alimentaban estos lagos, fueron empezando a llenar de sedimentos el fondo, al punto que el primero que se asolvó, que se rebalsó, fue el lago más pequeño, el lago de Metapán. Entonces buscó abrirse cauce a través de diferentes fallas y lo hizo a través del río Auge. Fue el que después formó el contacto con el otro lago, con el lago Lempa. Ahora, el contacto que hace entre el lago Metapán y el lago Lempa aumenta la sedimentación del Lempa y continuamente empieza a llenarse de sedimentos, al punto que también llega el punto de asolvarse y de rebalsarse y empezar a abrir cauce y abrirse paso por las diferentes fallas hasta ir dando origen y forma al cauce que ahora conocemos como el río Lempa. Otra cosa muy interesante de notar en estos mapas es que ya empiezan a aparecer algunos de los volcanes jóvenes, como el caso de Planes de Renderos, que aunque ya había perdido la estructura cónica por la erosión y la meteorización, pero ya están apareciendo esos volcanes que ahora nosotros tenemos. El Ilopango también ya había aparecido, aunque era mucho más pequeño de lo que es en la actualidad. Luego, entonces, como ya les dije,
Cuando se publicaron estos mapas, no se tenía mucha información de los fósiles que habían o de la vida que existió en la época en la que estos lagos se habían identificado. Pero eso fue cambiando poco a poco, con el tiempo, con las prospecciones que hemos ido haciendo. Por ejemplo, en el 2007, un estudiante de física de la Universidad Nacional se nos acerca al museo y nos lleva un pedazo de roca que resulta ser una roca que se conoce como diatomita, y nos dijo que esta provenía de la zona del Paraíso, de Chalatenango, que él había encontrado haciendo un recorrido con uno de sus primos, y que había encontrado y que al abrirla se encontró con unas hojas. Entonces nos la llevó en el 2007 y fue hasta el 2008 que pudimos hacer la primera prospección. Está ubicado, este sitio está ubicado al sur de la ciudad del Paraíso, justo en las riberas del Río Grande. Fuimos a ver, en efecto, se trataba de sedimentos de diatomitas, de un depósito lagunar. Levantamos algunas muestras para llevarlas al laboratorio. Al abrirlas, sí, en efecto, encontramos gran cantidad de hojas, de semillas, pero ese sitio ya no se volvió a trabajar. Pero sí, luego en el 2008, haciendo una prospección para el desarrollo de una lotificación también en el Paraíso, identificamos un sitio muy interesante que nosotros lo denominamos el sitio paleontológico Santa Fe, cuyo código es el 3CHEP, o sea que es el tercer sitio de Chalatenango, y el EP obviamente para el obviamente para el municipio del Paraíso. Fue descubierto en el 2008 y se excavó en el 2012. Su correo, pone. Logramos identificar en esa zona logramos identificar en esa zona algunos sedimentos fluvio-lacustres que consistían en lutitas con una edad aproximada de 5 a 1.8 millones de años. Aquí se hicieron el reporte de un esqueleto parcial de pez. Lastimosamente, el material no está muy bien preservado y no es posible determinar ni siquiera a qué familia pertenece. Al mismo tiempo, se identificaron algunos restos de algunas familias de plantas como las fabáceas, moráceas, poáceas, lauráceas y tifáceas. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque el tipo de fosilización que nosotros tenemos en este sitio se conocen como ignofósil. O sea, es una huella, porque el material como tal ya no está, sino que es una impronta que ha quedado en la roca, y como esta es una depositación laminar, entonces uno agarra un paquete de ese sedimento y lo parte y se abre como un libro. Entonces, a ambos lados queda la marca, la huella, de donde alguna vez hubo un fragmento de alguna planta, de algún animal. En este caso, por ejemplo, aquí pueden ver, es una gramínea, un fragmento de pasto que se puede ver acá, y aquí están viendo lo que es una vaina preservada en el sedimento, y esto es lo que les digo que es un esqueleto parcial. Aquí se puede ver parte del cráneo, las vértebras del pez. Lastimosamente, como el nivel de conservación del material como tal no permite mucho identificar qué tipo de especie puede ser. Bien, en el 2011 se identificó otro sitio, ubicado en San Francisco Lempa. Se le puso el código 4CHFL, 4 es el cuarto sitio del departamento de Chalatenango, y de la
obviamente de San Francisco Lempa, por eso es el FL, fue descubierto en el 2011, se excavó en el 2014 y los sedimentos en este lado consistían en limos mezclados con arcillas y asociados a algunos elementos volcánicos. Había eh, mucha ceniza mezclada y pome entre los sedimentos lacustres. Lastimosamente aquí únicamente se han encontrado restos de plantas. Es quizás el sitio más diverso que tenemos con plantas. Hay identificadas 7 familias aproximadamente. Y aquí también otra vez son todo el tipo de fósiles corresponden a improntas. Ustedes pueden ver ahí hay tres de las familias. Las lauráceas están, que es la imagen inferior. Estas lauráceas son las que están emparentadas con el aguacate, por ejemplo. Y luego, en el 2018, se identificó, haciendo una prospección a unas parcelaciones, a unas notificaciones piratas, digamos, que se estaban buscando regularizar, se encontraron estos sedimentos que ustedes ven estos sedimentos que ustedes pueden ver en la imagen. Así es como se encuentran los paquetes portadores en las quebradas ya sea de ríos, de quebradas de invierno. Así se encuentran esos, y cada estrato corresponde a un evento de depositación, ya sea en época seca, época lluviosa. Y estos son los que se levantan y se parten a la mitad y se logra ver qué es lo que tenemos. En este caso, en este sitio, los sedimentos consistían en lutitas y diatomitas, también de una edad aproximada a la edad que tenía el lago. Se encuentran varias familias de plantas. Por aquí podemos ver crisobalanáceas, lauráceas, fabáceas, comelináceas, mimosáceas, exaltináceas, poáceas, ciperáceas y tefáceas. Pero lo importante es que este ahora se ha convertido en el sitio paleontológico con la mayor cantidad de fósiles de peces que tenemos. Hasta el momento hemos podido identificar 4 familias posibles. Las áridos, que son bagres, aterínidos y aterinópsidos, que son ejotes, y las plateadas, que creo que sí las conocen algunos, y los carácidos, que están más emparentados con las pirañas. Entonces, este sitio es muy interesante porque tiene un nivel de preservación bastante bueno. Y se han logrado identificar varias plantas interesantes. Por ejemplo, lo que parece ser madre cacao. Todavía no está seguro si será este género, pero todo parece indicar. Perteneciente a la familia de las fabáceas. También tenemos estos pastos, estos tipos de juncos que se conocen como tule, de las tifáceas, y el ixcanal, que creo que todos lo conocemos. Probablemente sea de este género acacia, todavía está por determinar, pero es un nivel de preservación muy, muy bueno. En algunos casos se logra ver estructuras, y lo que más importa es que el nivel de preservación permite identificar a los peces. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda es un fragmento craneal que no se logra ver muy bien. Este justo fue tomado en el sitio, que corresponde a la parte superior del cráneo de un bagre, probablemente de la familia Áride, que son de los bagres de agua dulce. Y aquí en la otra imagen pueden ver una plateada. Se puede ver claramente la forma del cuerpo, la cabeza y todas las costillas, las vértebras y las costillas del animal. Incluso se pueden ver las aletas pectorales y pélvicas. Luego tenemos otros, son alrededor de, si mal no recuerdo, son como
unos 50 especímenes que se tienen de peces. En este caso, aquí en el de la izquierda pueden ver de la familia de los Aterrinopsides, un ejote. La forma es clara. Se pueden ver incluso la marca de las aletas. Y aquí en el otro lado, una plateada de la familia Pterinidae. También no se logra ver muy bien, pero sí la forma del cráneo, la forma de la cola bifurcada. Entonces son datos interesantes que permiten ver, y hay bastante material muy interesante. Y este es otro que pareciera ser, todavía no es del todo seguro, pero pareciera ser que corresponde a un carácido. Estos están más relacionados con las pirañas. Y si ustedes pueden observar aquí a la par del esqueleto, se pueden ver fragmentos de vértebras de otros peces y espinas probablemente de un bagre. Entonces, toda esta información lo que nos ha dejado es que nos ha permitido ahora nosotros identificar que tenemos un sitio, un complejo paleontológico muy interesante que hemos denominado la zona de interés paleontológica del Paleolago Lempa. Hasta el momento se han identificado 5 sitios. El sitio paleontológico El Paraíso, que fue el primero que les comenté, que lo descubrimos en el 2008. Luego está el Santa Fe y el San Francisco Lempa, de los que ya les hablé. Y este último, donde estaban la mayor cantidad de peces, que es el sitio paleontológico de las Aradas. Y hay otro ubicado en... se me ha olvidado el nombre del municipio, en Chelate también, cerca, colindante con el municipio del Paraíso, que se conoce como el sitio paleontológico del Cóbano. Fue descubierto en el 2010, pero hasta el momento no se ha trabajado. Si mal no recuerdo, cuando se hizo la inspección y la prospección, se identificaron restos de plantas. Y bien, ahora, ¿qué es lo que nos permite, más o menos la idea que nos da toda esta información de los diferentes sitios? Es que el ambiente del lago pudo haber sido muy similar a estos bosques riparios que se encuentran cerca de los humedales, a estos bosques de galerías que se encuentran en la orilla de los ríos, y que eran zonas donde había una vegetación muy boscosa, muy frondosa, rodeado además, porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre la ecología y la paleoecología de la zona han determinado de que la mayor parte de El Salvador correspondían a sabanas y a sabanas arbóreas, o sea, eran zonas abiertas, pero en el lago, o sea, tenemos el lago, que es una zona boscosa, un bosque ripario alrededor de este humedal, y en los alrededores se encontraban sabanas, o sabanas un poco más cerradas, que se conocen como sabanas arbóreas, muy características de lo que uno usualmente logra ver en los documentales de África, donde vivía la megafauna, los perezosos gigantes, los armadillos gigantes, los gliptodontes, los camellos, caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante toda esta información que nos da, porque nos amplía el conocimiento sobre cómo fue la vida y cómo fue el ambiente hace 3 millones de años, hace 5 millones de años, y cómo este ha ido cambiando. Luego, ya hace aproximadamente 100.000 años, por ejemplo, si ustedes se pueden fijar en este mapa, ya empiezan a aparecer volcanes más que nosotros conocemos, como el de San Salvador, el Quezaltepec. Es muy interesante, por ejemplo, porque antes de que existiera el volcán de Quezaltepec, existía una laguna en la zona del Valle del Zapotitán, que tuvo que haber sido de un tamaño considerable, ya que no existían estos volcanes, que luego cuando aparece el volcán de San Salvador se reduce. Y otra cosa interesante, viendo el mapa,
es que aparece el Coatepeque. El Coatepeque aparece aproximadamente hace 70.000 años, cuando el Coatepeque Norte hace erupción y forma una caldera, no del tamaño que tiene actualmente, un poco más pequeño, y ya posteriormente, hace 57.000 años, que el Coatepeque Sur hace erupción y ya da forma al volcán, al lago que nosotros conocemos. Ya el Ilopango ha crecido, ya está casi al tamaño del, del lago que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ya la caldera tiene la forma actual, pero lo importante, lo interesante de ver acá es que hace 100.000 años ocurre un evento volcánico muy importante que es la erupción de Berlín. Y la erupción de Berlín lanza grandes depósitos de ignimbrita grises, las cuales estas han sido datadas para 100.000 años. Las ignimbritas son unas cenizas muy compactas y que sirven, en este caso ya el cauce del río estaba formado, pero sirve como una presa, como un dique que tapa el cauce del río y genera que se forme un lago, que se conoce como el lago Titihuapa. Este lago Titihuapa está ubicado en la zona de San Ildefonso y Estanzuela. Y hasta la fecha, hasta hace un año, no se conocían fósiles porque la mayoría de los sedimentos lacustres que dejó están cubiertos por el lago creado por la represa de San Lorenzo. Pero recuerdo que fue ahí a mediados de 2019, en una prospección en la zona de Cesori, se encontraron 2 sitios en donde se lograron identificar sedimentos lagunares y donde se reportaron algunas improntas de hojas. Todavía estos sitios no se han trabajado. Posteriormente, el río, otra vez rompe cauce, rompe este bloque de cenizas y se abre paso y se empieza a formar la última parte del cauce. Ya en los últimos años, lo que más varió fue el delta, a donde hacía contacto el Lempa con el océano. Hace 10.000 años, cuando terminó la última glaciación, y debido al efecto de la subducción, hizo que la costa se levantara. Perdón, me estoy adelantando. Hace 10.000 años, cuando fue el final de la glaciación, la costa en ese entonces se encontraba a la altura de San Nicolás Lempa. Se hicieron unos pozos en San Pedro Mazaguat, donde se encontraron a 8 metros de profundidad, se encontraron algunos caracoles marinos. Entonces, lo que demostraba que la costa se había movido y estaba a la altura de la carretera litoral actual. Luego, por los procesos de subducción, la costa se empieza a levantar y esto hace que ésta se retire a la posición actual. Y eso ha hecho que los últimos cambios importantes que ha sufrido el Lempa ha sido a la altura de el cauce del contacto con el océano, donde se ubica el delta. Y otro de los datos muy interesantes que hay que tomar en cuenta acá es que hace 20.000 a 10.000 años ocurre una erupción muy importante del Ilamatepec, en donde una tercera parte de la estructura volcánica se derrumba, genera una avalancha de escombros que llegan hasta la costa y dan origen a la bahía de Acajutla, que ahora se conoce como Punta Remedios. La zona sur, por ejemplo, del Graben Central, donde están ubicados toda esta hilera de volcanes, se empieza a llenar con todos los sedimentos provenientes de las erupciones del río Pango, también, que en algunos puntos cerca de Tonacatepeque la cantidad de ceniza liberada por este volcán alcanza casi los 200 metros, es increíble.
Pero bien, entonces, eso es en sí la formación del EMPA. No sé si les ha quedado claro, si tienen preguntas. Creo que... Decirles que, bueno, el río Lempa, pues sabemos nosotros el valor que tiene para toda la población. Y es bien importante mencionar el afluente de Titihuapa, que llega allí por la zona de donde construyeron la presa San Lorenzo. Y allí pues es un lugar también del cual se habla mucho de ese afluente, porque hay muchas cosas ahí de estudio, ¿verdad? Y es bien importante este río, ¿verdad? Y da tristeza porque hay mucha gente que no lo conoce tan siquiera, ¿verdad? Y desconocemos a veces de esos grandes afluentes y de dónde nace, porque allá en Guatemala tuve la oportunidad yo de ir a ver dónde nace, ¿verdad? Y también he tenido la oportunidad de ir a ver dónde se junta con el mar, ahí en San Nicolás Lempa. Entonces, El Salvador, ¿verdad? Pero que nos une con los hermanos de Guatemala porque nace en Guatemala. Así que quizás ese aporte quería mencionar, ¿verdad? Lo conozco en varias etapas porque yo soy de Sensuntepeque, Cabañas. Y entonces nosotros teníamos la costumbre mucho de visitarlo en la zona de donde se junta con Titihuapa, ¿verdad? Así que excelente lo que pude escuchar de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. ¿Hay alguien más que quiera compartir un comentario, alguna pregunta? Quizás mientras se van animando, ¿verdad? Me surgía una interrogante. Al ser Centroamérica un corredor entre dos grandes masas de tierra, ¿verdad? Que son el Norte y Suramérica, el surgimiento de un río como este hace tantos millones de años determina de alguna manera podemos saber si el crecimiento, el nacimiento de este río de alguna manera determina la paleofauna. Es decir, ¿van a haber más animales o más diversidad por el hecho de que se está creando este gran masa de agua? Pues sí, obviamente la diversidad aumenta, se abren nuevos nichos que sirven ¿cómo se llama? Para que se exploten nuevas oportunidades, para que surjan nuevas especies que se adapten a esos nichos. Además que lo importante es que es otro de los canales, otro de las vías por donde se da, en el caso de la ictiofauna, porque igual, tanto como ocurre con la megafauna, que hay unos que se originaron en América del Sur, que se originaron en América del Norte y en América Central se mezclan, lo mismo ocurre con los peces. Entonces, el surgimiento de este lago y también del lago de Metapán sirven como corredores para el paso de estos animales, ya sea del sur o del norte. Y lastimosamente la mayoría de investigaciones que se hacen sobre el efecto que tiene el gran intercambio biótico americano, que se conoce como este fenómeno del cruce de fauna de América del Sur y fauna de América del Norte, está más centrada en la megafauna, pero también hay cierta evidencia de que la diversidad que nosotros tenemos de peces se deriva también de este fenómeno. Interesante, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Bucio Borja. Saludos a Carlos. Dice, excelente ponencia, Mauricio. Dos preguntas. Uno, ¿qué tipo de clima, vegetación y fauna, si hay información, hubo en el complejo del Lempa en El Salvador durante los periodos helados? Entiendo que no hubo glaciales en El Salvador. Y la siguiente pregunta es,
¿dónde podemos encontrar en Internet información científica relacionada con tu ponencia? Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, al parecer, en la zona de Lempa, la vegetación era vegetación tropical. Como cerca de una fuente de agua, normalmente estos suelen ser bosques más densos, vegetación más densa, pero durante las épocas glaciares, aunque no hubo glaciación, no hubo glaciares aquí en El Salvador, pero sí se dio los efectos de las glaciaciones, el clima era más seco. Entonces alrededor de este cuerpo de agua donde había una vegetación más boscosa, más húmeda, estaba rodeada de sabana y de zonas abiertas, de pastizales y de algunas zonas un poco más arboladas, muy parecidas a las sabanas africanas, que uno no pensaría que hubieran existido aquí en el país. Una zona tropical, uno está acostumbrado más que nada, bueno, ahora por la deforestación sí se ven zonas abiertas, pero uno se imaginaría selvas boscosas, pero no, eran zonas más abiertas y clima más árido y más seco. Y con respecto a dónde encontrar información relacionada, por ejemplo, el trabajo de Walter Hernández sí se puede encontrar en internet, que se llama El nacimiento y origen del Lempa, si mal no recuerdo, que es una publicación del SNET, pero ya con respecto a paleontología, no hay, sobre lo que nosotros hemos encontrado, todavía no hay información que esté en línea. De los trabajos, la mayoría han sido informes internos que no han sido publicados, lastimosamente todavía. No sé si respondo a tus preguntas. Sí, dice, eso es lo que quería saber respecto a las dos preguntas. Bueno, tenemos 3 peticiones de espacio. Una es de Daniel Domingo López, de Guatemala. Luego tenemos a Carlos y Ernesto activó su micrófono. A ver si en el chat nos comenta si quiere también participar. Y damos espacio a Daniel Domingo López. Bienvenido, Daniel. Daniel es el ex viceministro de Educación Intercultural Bilingüe de Guatemala y también un miembro de nuestra asociación. Adelante. Gracias, Tania. Muy buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Un gusto de saludarles desde Guatemala, de la cordillera de los Cuchumatanes. Y muchas gracias, Mauricio, por tu excelente exposición. Me hizo imaginar mucho cómo sería la vida hace millones de años y cuál ha sido su proceso de evolución. Hace algunos meses, el año pasado, por invitación de Tania y Federico, estuve compartiendo con un grupo de docentes y educadores de ahí de El Salvador, que recuerdo mucho. Y bueno, trabajamos sobre diversidad biológica y cultural. Y con ellos, pues con los participantes, hicimos un ejercicio de identificar los bienes naturales y los bienes culturales. Y ahora, pues muy interesado yo en conocer sobre el río Lempa, de acuerdo al enfoque que le dio la asociación. Y efectivamente he aprendido bastante, ¿verdad? Lo que no se me quedaron fueron los nombres científicos de las plantas y los animales. Eso sí no fue posible, pero ya aprenderé. Bueno, creo que hay muchas perspectivas sobre las cuales se puede estudiar. Hoy nos has dado, Mauricio, una perspectiva geológica, biológica sobre ese origen, pero creo que ilustra bastante. Al igual que doña Noemí, que intervino antes, pues también concuerdo que el río nos une a los 3 países. Y creo que con el río podemos imaginar que borramos fronteras administrativas y fronteras políticas, fronteras de todo tipo, y podemos sentirnos que somos hermanos, hermanas, y que somos el fruto de esa madre tierra, del río Lempa, de los volcanes, de la fauna, etcétera, y podemos, creo yo, con esto recuperar nuestra identidad de seres humanos y de sentir que somos una especie que nos tenemos que valorar, y por supuesto que de ahí también valorar nuestra diversidad.
Así que de ahí me ha surgido la idea, y me voy a quedar con esta idea aquí en Guatemala, pero se las comparto a ustedes también, que recorrer el río Lempa, por ejemplo, sería una excelente metodología de ruta de aprendizaje para que niños, jóvenes, adultos realmente aprendan de la naturaleza y aprendan de lo que tenemos. Porque si hiciéramos un recorrido por el río Lempa a partir de esta explicación geológica, pero podemos entrar a un conocimiento ecológico, económico, cultural, social, estoy seguro que aprenderíamos bastante, y entonces creo que esa educación podemos transformarla no en un centro de acceso a información, sino a un centro realmente de desarrollo de aprendizajes. Creo que con este tipo de explicaciones lo que se logra es realmente hacer surgir del corazón y de la mente de los seres humanos el sentir que somos naturaleza. Creo que los pueblos originarios tienen mucho énfasis en eso, su educación se enfoca mucho en comprender, en este caso, a los volcanes, al río, como seres vivos. Aquí yo creo que con tu explicación, Mauricio, yo afianzo la idea de que todos somos seres vivos. El río Lempa surgió, nació en un determinado tiempo y se va desenvolviendo. Y en la madurez y en la evolución de su vida, pues intervienen muchos otros seres, los volcanes, etcétera, etcétera. Realmente es una explicación muy linda. Me ha surgido una idea de tu explicación, Mauricio, me ha surgido una idea. Yo soy educador y por eso siempre pienso en ese enfoque, en el de proyectar una metodología de ruta de aprendizaje, digamos en este caso sobre la vida del río Lempa, pero igual yo vivo aquí en la cuenca del río Selegua y perfectamente podríamos hacer uno, podemos pensar en cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus problemas, y ahí podemos encontrarnos a nosotros mismos. Así que aprovecho la oportunidad para saludarles y decirles que me identifico mucho con El Salvador, ya he tenido la ocasión de visitarlo 2 veces y creo que vamos a seguir compartiendo. Gracias, Mauricio, y gracias a cada uno y a cada uno de ustedes. Gracias, Tania. Solo quiero comentar algo. A mí me llama siempre la atención, por ejemplo, cuando estamos hablando de la última glaciación, en el caso de El Salvador, cuando fue el final de la última glaciación, hace 10.000, 11.000 años, hubo una invasión de mar que llegaba a San Nicolás Lempa, o sea, a la zona de la carretera del litoral. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, es obvio que casi todas las culturas tienen esta mitología de que hubo un diluvio, por ejemplo, la Biblia, el diluvio universal. No estoy muy seguro, pero creo que en el Popol Vuh también se menciona inundaciones. Entonces, me imagino yo, hace 10.000 o 11.000 años probablemente ya existían humanos en la región, y presenciar estas invasiones de mar, que obviamente luego con el tiempo han ido, han sucedido las diferentes regresiones marinas, pero siempre como que queda en la conciencia este evento que fue a nivel mundial. Entonces uno empieza a ver los mapas de hace 12.000 años, cuando todavía estaba la glaciación, y posterior a la glaciación, se logra ver la gran cantidad de continente que fue luego invadido por el mar, y obviamente uno se puede pensar, obviamente de aquí viene toda esta historia de los diluvios y de las inundaciones catastróficas. Bien, eso, siempre me parece muy interesante ver eso. Y precisamente estos espacios también nos permiten poner a dialogar lo que se ha conocido como mito, pero que ha quedado en realidad en el registro de la tradición oral de muchos pueblos, y hacer constataciones también de esa ciencia oral con una ciencia que es ahora, digamos, un poco más positivista, ¿verdad? Pero que en conjunto pueden hacer cosas muy importantes. Carlos está a la espera y luego Giovanni Molina. Tenemos después una pregunta de Kiria a la que le vamos a dar lectura. Bien, adelante. Tania, primero agradecerte la oportunidad que me das de participar en este grupo. Lamento, pues tuve dificultades técnicas al principio, de manera tal que no pude apreciar la ponencia desde el comienzo.
Bueno, mi nombre es Carlos Armando González Orico y soy parte del grupo de maestros que nos beneficiamos de la formación de especialistas en el idioma náhuatl. Entonces, me interesa esta parte porque en la cultura indígena, pues hay un gran conocimiento, como por la parte etimológica de la palabra, el nombre del río, Atlempa o Atlempu. Eh, por ahí especulamos que la palabra Atlempa o Atlempu significa como agua lenta, agua pasmada, agua tranquila. Es decir, el río Lempa, como todo río, pues busca desembocar en el mar o en alguna extensión de agua como un lago o laguna. Pero parece ser que el ponente mencionó un poco sobre la formación de los suelos de la costa del Pacífico. Significa que los suelos se levantaron, digamos, en elevaciones mayores que los suelos del interior de El Salvador. Significa entonces eso que el agua que buscaba desembocar en el océano encontraron dificultad y eso entonces hizo que se formaran ciertos lagos en el interior o también que el agua no corriera a la velocidad que tenía que correr. Yo quisiera que el ponente, pues si pudiera ampliar un poco sobre precisamente esa época en la formación de los suelos costeros. Por favor, gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, con respecto a la pregunta, por ejemplo, con la formación de los dos lagos, tanto el de Metapán como el Lempa, lo que se debió es que debido a la actividad tectónica se produjeron estas zonas de depresión, estos valles que poco a poco se fueron acumulando de agua, que probablemente no tenían la cantidad de agua que caía, era mucho mayor de la que lograba salir. Entonces el agua se fue acumulando y se formaron estos lagos. Posteriormente, con la sedimentación proveniente de la erosión de los suelos por las cenizas y la pili que liberan los volcanes, estos lagos se fueron sedimentando poco a poco hasta llegar al punto de rebalse, donde busca, a través de las diferentes fallas, empezar a darle forma al cauce. Y con respecto al mar, el mar ha ido fluctuando, ya sea por las glaciaciones, que lo que hace es que gran cantidad de agua dulce se concentra en los polos, ya sea en la Antártica o en el Polo Norte, y obviamente que las glaciaciones de la Antártica son mucho más viejas que las glaciaciones que ocurren en el Polo Norte. Las glaciaciones de Antártica ocurrieron hace 30 millones de años. Empezó la glaciación cuando finalmente la Antártida y América del Sur se logran separar y se forma la corriente circumpolar antártica, que no permite que llegue el agua caliente de los trópicos al sur. Entonces, ahí empieza la glaciación. Eso genera diferentes fluctuaciones del mar. Y en nuestro caso, en la zona del territorio salvadoreño, el proceso de subducción en algunos momentos hace que la costa se eleve y esto hace que el mar se retire. Entonces, eso es lo que ha generado estas fluctuaciones. Y en el caso hace 10.000 años, cuando fue la finalización de la última glaciación, lo que ocurrió es que el mar se metió al territorio. Entonces invadió, lo que hizo fue que el contacto con el océano que tenía el EMPA se hizo más al norte de lo que actualmente ocurre. Entonces, al final siempre, los ríos siempre van a buscar, ya sea descargar sus aguas a otro río, que este los lleva al océano, o a otro cuerpo de agua, o al mar. Entonces, eso ha tenido mucho que ver con los movimientos tectónicos que se han dado en el planeta. Y esto viene de hace miles de millones de años, desde que los continentes se formaron y empezó toda esta dinámica del desplazamiento de los continentes. O sea, si viajamos al pasado, es increíble. Para poner un ejemplo de cómo es interesante
este fenómeno del movimiento de los continentes. Uno cuando le dicen marsupiales, lo primero que piensa son los canguros de Australia, perdón. Y uno usualmente diría, no vamos a encontrar canguros o marsupiales, perdón, más que solo en Australia. Pero tenemos marsupiales aquí en América del Sur. Entonces, ¿cómo es posible que, y en América Central también, porque están los tacuacines, que son marsupiales, ¿cómo es posible que tengamos marsupiales aquí en Centroamérica cuando la mayoría de marsupiales viven en Australia? Entonces, aquí es donde entra en juego todo este movimiento de los continentes, y es tener en cuenta que el planeta no es este sistema estático que uno ve acá. Si a partir de lo que uno ve con sus propios ojos, uno no creería que es posible el movimiento de los continentes, a pesar de que tenemos terremotos y todo, pero aún así es difícil lograr ver este movimiento. Entonces, incluso ahora volviendo al tema de los marsupiales, en realidad los marsupiales son originarios de América del Norte. Cuando todavía luego pasan a América del Sur, cuando todavía América del Sur estaba conectado con Australia a través de la Antártida, es que los marsupiales llegan a Australia, y ya de luego. Entonces, es eso como se da. No sé si al final aclaré la pregunta o confundí más. No, yo creo que las respuestas están siendo bastante claras y evidentemente hay mucha información que compartir y hay muchas dudas que tenemos y poco acceso a la información, pero poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en compartir todo lo que se pueda, y tenemos para todos también la página y el correo de la Asociación Cabezas de Jaguar, a donde sin duda alguna pueden enviar preguntas que nuestros amigos y expertos que colaboran podrán responder. Tenemos a Giovanni en la cola de las preguntas y por favor adelante, Giovanni. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, gracias Mauro por la presentación, aunque ya había visto una parte de ella, sobre todo el trabajo de Walter que le estuvimos colaborando nosotros con los mapas. Esto realmente refleja la importancia de la cuenca del Lempa. Si en los datos que tú diste, por ejemplo, solo en la parte de El Salvador, que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, es la mitad de nuestro país. Y digamos, eso deja entrever la importancia que tiene. Y desde una perspectiva, por ejemplo, ambiental, social y económica, también, ¿no? O sea, es una cuenca que tiene un gran conjunto de ecosistemas donde podemos ver, por ejemplo, tiene bosques nebulosos como Montecristo, bosque seco, como la parte de Metapán, donde tenemos ahí una sequía recurrente, pero es porque el mismo bosque es de esa naturaleza, ¿no? Y nuestros antepasados, digamos, hicieron toda su actividad económica y social alrededor de esos bosques que eran secos ya, o sea, la lluvia era escasa también en esa zona, ¿no? Pero también tienes otros ecosistemas en la parte intermedia de la cuenca, hasta llegar ahora que en la parte de la desembocadura del Lempa, en la costa, donde se ve afectada, por ejemplo, hoy día por desertificación, ¿no? Que es producto del cambio climático y de la misma actividad que los seres humanos estamos llevando. Realmente es súper importante, retomando las palabras de Carlos, de hacer un recorrido, digamos, sobre todo el río y registrar una historia que es muy poco investigada, más allá del trabajo que ha hecho Walter y de lo que tú has estado haciendo en algunas subcuencas del EMPA. Realmente falta mucho que investigar. No, desconocemos mucho sobre las actividades de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, que han llevado actividades alrededor de este río, ¿no?
Entonces creo que en realidad era más un comentario que pregunta, pero sí hace falta mucho que investigar todavía. A pesar, digamos, de todo lo que se hace en la cuenca, hace falta mucho que investigar en diferentes áreas alrededor de eso, ¿no? Y mucho que hacer también para tratar de recuperar muchas partes que han sido afectadas, ¿no? en el río. Tenemos las partes altas donde hay una actividad minera importante que está afectando, digamos, el abastecimiento de agua para las comunidades que viven alrededor de las partes altas, y también que está impactando en estos cuerpos de agua tan pequeños que tenemos nosotros, como el lago de Huija y y la laguna de Metapán. Creo que habría que hacer todo un análisis de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y también ver cómo los efectos del cambio climático están afectando esta cuenca, que realmente es el corazón de la vida para El Salvador, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Giovanni, por ese comentario. Mauro, adelante. No, sí, como decía Giovanni, hay mucho todavía que trabajar. Pues, en el caso de nosotros, de paleontología, yo solo les he hablado de lo que hemos logrado encontrar en ciertos puntos del lago Lempa, estos 5 sitios, bueno, que solo hemos trabajado 3 del lago Lempa, pero, por ejemplo, en el 2019, logramos extraer algunos materiales provenientes del lago Metapán, que es otro que todavía no conocemos mucho de su historia, pues aparte de lo que ya mencioné, pero todavía no sabemos qué tipo de fauna, qué tipo de peces habían, si eran los mismos peces que se han encontrado en el lago Lempa, igual el mismo la vegetación, si cambiaba, si era otro tipo de clima. Y lo mismo con el Titihuapa. Lastimosamente el Titihuapa, la mayoría de los sedimentos están cubiertos bajo el lago que se formó con la represa de San Lorenzo, pero igual, todavía falta mucho que investigar y mucho que saber de la historia del río Lempa. Ahora ya no se diga todo lo que se tiene que hacer actualmente. Y que sin el Lempa, creo que no estaríamos fregados, pues, económicamente, en todo aspecto. Muchas gracias. Precisamente estas iniciativas tienen digamos, ese interés de nuestra parte como asociación de generar espacios donde podamos ponernos de acuerdo para ir concretando proyectos. Yo les quería comentar que Giovanni, que habló hace poquito, es el gerente de geoestadística para la gestión de riesgo y cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces estamos acá en este pequeño grupo, pero una plataforma bien poderosa, ¿verdad?, de docentes, que es como la punta de lanza que debe generar la conciencia en nuestra población, desde los niños más pequeños, ¿verdad?, hacia adelante, sobre el valor de la vida en su integralidad. Tenemos buenos científicos de paleontología que podemos recorrer con ellos millones de años, otros científicos que están analizando el impacto ambiental ahorita, la realidad medible también y cuantificable que nos permite tomar decisiones, y así pues tenemos la fe de que vamos a ir a través de estos espacios, vamos a ir también construyendo propuestas, ¿verdad?, que puedan ser viables para aportar un granito de maíz a que nuestro país y nuestra gente, pues, y nuestros países vivan de mejor manera. Tenemos aquí un comentario que dice: buenas tardes, solo felicitar a Mauricio por su bonita ponencia, muy interesante, pues según dice, no hay registro de esos datos. Y tenemos aquí a Kiria Romero, que dice: ¿qué tanto se perdió con la construcción de la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande? Porque hoy el dibujo del lago se ve bonito, pero hubo destrucción para ello. ¿Puedes comentar algo, Mauricio? Sí, bien. Lastimosamente, cuando se hizo la represa del Cerrón Grande, no se hicieron ningún estudio paleontológico al respecto, y sí, hay gran parte de los sedimentos que el lago Lempa dejó están ahora bajo agua, en lo que ahora es el embalse del Cerrón Grande. Así que sí, obviamente hay información que se ha perdido, hay
pero también todavía aflorantes y accesibles para investigar. Hay todavía bastantes sedimentos que nos permite tener una idea de cómo fue el lago y la fauna y flora que en él habitó. Estábamos hablando solo, No sé si ¿verdad? está claro. Bien, decir que hay algunos temas que también son de actualidad, que podemos ir abordando. Nosotros estamos tomando las sugerencias para buscar respuestas a algunos cuestionamientos que tienen que ver con, digamos, que podríamos profundizar con el acceso a los compañeros, amigos que nos puedan ir apoyando. Entonces, vamos a ver cómo podemos abordar sobre este tema del cambio climático, ¿verdad? No quiero comprometer a Giovanni, pero le tenemos echado una invitación también por ahí. Vamos a ver si se logra concretar por los tiempos y eso. Dice Carlos, Tania y compañeros, ¿será posible colgar estas ponencias en un canal de YouTube? Así es, estamos grabando. La ponencia va a estar colgada probablemente ya esta noche en el canal de YouTube de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar, y la idea es que podamos acceder a ellas para utilizarlo lo más posible de forma libre, ¿verdad? Para compartir con los demás. Iria nos dice gracias, muy interesante. Y entonces abrimos para una nueva ronda de preguntas. Kiria, estás levantando la mano. ¿Tienes otra pregunta? Sí, quizás no pregunta, sino propuesta, porque Mauricio, pues con su ponencia, entiendo que es un experto, el compañero que trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente también. Yo estuve en el aniversario del Museo David J. Guzmán, en el 330 aniversario, y ahí desfilaron diferentes personalidades, desde antropólogos, arqueólogos, paleontólogos del museo que está en el Saburidao, y personal del SNET. Entonces, gente que se hizo presente ahí, hizo sus ponencias, pero ya no supimos más. Entonces, los docentes, igual, que somos los que estamos con la niñez y la juventud, no tenemos ni la remota idea de qué es lo que pasa con nuestro país. Por ejemplo, un elemento que se dijo ahí es que las tierras salvadoreñas son altamente ácidas por la cordillera volcánica que tenemos, que está en permanente actividad. Otro elemento que dijeron, que no sé qué experto fue el que lo dijo, pero dijo que con el terremoto que hubo en Chile en el 2000, el último que hubo en Chile, no me recuerdo, hace como unos 4 o 5 años, dijo que, por ejemplo, se podía evidenciar en la carretera que iba en la longitudinal del norte, y se podía evidenciar aquí por los farallones en la playa, el movimiento que hubo, o sea, que nuestra placa se movió, ¿verdad? 15, más o menos unos 15 grados que que tienen coherencia con los 15 grados que se movió el Everest, ¿verdad? Este terremoto. Entonces, de eso los docentes no tenemos ni idea, porque ir cazando las ideas hacia lo loco y para armar una cuestión pedagógica en el aula, y ahora con lo que dice el maestro Daniel, pues interesante, porque nosotros tendríamos que hacer, Tania, no sé, como un juego de mesa donde se plantee el río Lempa como eje de nuestra vida, porque nos ayuda con esa acidez de las aguas que hay en el país, pienso yo, porque sería agua dulce, ¿no? Para la vida del ser humano. Entonces nosotros tendríamos que ir como juntando los saberes de ustedes para que los docentes encontremos algo para enseñar geografía crítica. A partir de ahí, ¿verdad? Nada más. Muchas gracias, Kirian. Yo estoy anotando las propuestas. No sé si Mauro tiene alguna cosa que comentar, pero seguramente vamos a seguir conversando al respecto de esto. Tenemos otras 2 preguntas por aquí. Antes, Mauricio, a ver si quiere comentarnos alguna cosa. Bueno, con respecto a, sí, hay un montón de cosas de conocer, no solo del Lempa. Ya, por ejemplo, yo siempre digo, cada vez que hablo de paleontología, que aquí en El Salvador se conoce muy poco de la riqueza paleontológica que nosotros tenemos. Entonces, sí, me imagino igual para los docentes es muy poca la información que hay, si no son a través de estos medios,
lastimosamente no hay mucha difusión de esta información y creo que es muy importante. Es muy importante tener en cuenta conocer nuestro pasado, porque nos enseña de dónde venimos y todo el trayecto que hemos recorrido, para así también darle un valor mayor a nuestras riquezas naturales. Entonces sí, creo que es importante empezar a abrir espacios donde se pueda transmitir toda esta información y toda esta riqueza de conocimiento que existe. Dice Saúl Ventura, ¿cómo se prevé los efectos de la actividad minera en el lago y en el río Lempa? ¿Se tendrá algún tipo de estudio? Dejamos aquí. Híjole, ahí no sé, yo no estoy muy enterado de que tal vez Giovanni sepa un poco más de eso. La actividad minera es en el área de Guatemala principalmente, no es dentro de El Salvador. El ministerio hace monitoreo de diferentes parámetros. De hecho, se tiene una red de monitoreo permanente en el lago de Huija. Nosotros monitoreamos todos los cuerpos de agua, también los lagos, ¿no? Los ríos y los lagos. Y en el de Huija, pues obviamente se ha detectado que hay bastante material del que se ocupa en la minería y materiales pesados y todo eso. Y de hecho le hemos mandado, había un trabajo que se estaba haciendo a nivel de Cancillería para tratar de detener un poco, ¿no? De hecho hay una denuncia contra Guatemala lastimosamente por la actividad minera en esa parte, que no prosperó ni ha caminado ni nada, ¿no? Y monitoreo nosotros no podemos hacer en Guatemala definitivamente, pero sí hay un impacto que se está dando en esos cuerpos de agua producto de la minería en la parte alta. En estos días me imagino que habrá bajado por el tema de la epidemia, pero sí lo más probable es que se continúe después. Aquí quizás hacer un pequeño aporte. Muchas gracias, Giovanni. Perdón, Noemí. Ajá. Si tu comentario Sí, es breve, tenemos algunas preguntas en la cola. Yo solamente es lo que ha hecho un trabajo fuerte en contra de la minería, ¿verdad? Y de que ahí salieron pues las propuestas de la primera aprobación que se hizo sobre la ley contra la minería en El Salvador, que fue por lo que se le estaba haciendo al río Titihuapa, ahí en la zona de San Isidro, de Cabañas, ¿verdad? Entonces me imagino, porque uno de los que promueve esto es Héctor Perrillos. Entonces me imagino que deben de tener algún estudio de ese impacto que se le hacía al río Titihuapa y por ende al río Lempa. Muchas gracias, Noemí. Tenemos la pregunta de Carlos Bucio, que nos dice, otra pregunta, Mauricio. ¿Existen registros de la incidencia humana arcaica en el complejo Lempa o incidencia más reciente, anterior a 100 años? Quizás no sé si son 100 o 100.000 años, pero su pregunta es eso. ¿O incidencia más reciente, anterior a 100 años? Bueno, para empezar, el complejo del lago ya desaparece ahí al filo de los 2 millones de años. Hace 2 millones de años ni siquiera había surgido nuestra especie en África. Todavía creo que hace 2 millones de años estaban los Australopithecus afarensis y Paranthropus boisei y las otras especies de homínidos, pero ya ahora más reciente, sí, ahí sí no sabría decirte porque no es mi área, no conozco mucho sobre si hubo presencia de poblaciones hace, no sé, 1000, 2000, 3000 años. No sabría contarte. Quizás sí algún arqueólogo aquí en la audiencia podría dar alguna opinión. Tenemos por ahí a Hugo Díaz, que está con nosotros también, arqueólogo salvadoreño, si puede comentar algo sobre
esta pregunta. ¿Quieres comentar, Hugo? No escuchamos. ¿Escuchan? No. Ahora sí. Pues no hay ningún registro por el momento dentro de la cuenca del río Lempa sobre actividad humana. Incluso a nivel nacional se ha identificado un yacimiento de esa naturaleza, teniendo en cuenta que los países volcánicos. ¿Podés acercar un poco más el micrófono, por favor, Hugo? ¿Así? ¿Así está bien? Ah, sí, así antes estaba atenuado por el bigote. Sí. Bueno, no hay ningún yacimiento vinculado con la cuenca del río Lempa, ni mucho menos a nivel nacional, ya que una de las propuestas que se maneja, como nuestro territorio es netamente volcánico, de existir alguna prueba al respecto, está a una profundidad bastante considerable. Entonces no hay registro arqueológico. Incluso aún está en debate el que se considera uno de los sitios más antiguos, que es Corinto. Aún no hay una propuesta de su ocupación. Muchas gracias, Hugo, por apoyarnos en esta inquietud, y qué lindo que estamos conversando ya todos, ¿ven? O sea, eso es algo que nos hace mucha ilusión, que podemos tener mucha riqueza juntando los conocimientos de todos. Y déjenme comentarles además que Hugo Díaz va a ser nuestra próxima ponencia. Aprovecho que Hugo está en pantalla para comentarlo, y su ponencia va a ser el próximo viernes. Es una ponencia sobre arqueología. Su temática es Izalco, un solo ejército, un solo pueblo, y vamos a hacer un recorrido desde, digamos, las primeras ocupaciones, ¿verdad?, de ese territorio, y, digamos, explorar la resistencia de los pueblos en esa región, también poniendo un poco énfasis en Tacuzcalco, lo que significa para nuestras vidas desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Así que ya les dejamos directamente la invitación, y comentar que aquí tenemos otra participación de Sergio Urrutia, que nos dice: hay ciertos registros no públicos que en los terremotos del año 2001 brotó agua salada en la zona de Metapán. Con esta conferencia se encuentra cierta relación del ingreso del mar a suelos intermedios. Saludos. ¿Quieres comentar algo, Mauricio? ¿Querés? Que con respecto a este registro de que haya brotado agua salada, no había escuchado, primera vez que escucho, pero quizás puede deberse también a que la gente normalmente lo asocia con las zonas de calizas que hay en Metapán, y eso sí refleja que hace un tiempo hubo mar en esta zona. Pero cuando me refiero a hace un tiempo, estoy hablando de aproximadamente 90 a 120 millones de años, cuando El Salvador, o lo que esa parte de El Salvador existía, estábamos ubicados en la costa sur en la costa sur de Oaxaca, en México. Éramos un fragmento de América Central que estaba pegada a la costa sur de Oaxaca, y estábamos justo en la entrada de lo que en aquel entonces se conocía como el mar interior, que era un mar que unía el Pacífico con el océano Ártico, y dividía América del Norte en dos continentes, en la Aramidia, aún en el costado oriental, y Apalaquia en el costado occidental. Entonces, sí, y en El Salvador tenemos registros, hay varios sitios, incluso hemos identificado una zona que la denominamos zona de interés paleontológico en Metapán, donde hemos encontrado varios sitios donde hemos identificado arrecifes de coral, fragmentos de equinodermos, fragmentos de estrellas de mar, de pepinos de mar, de erizos de mar, una gran cantidad de gastrópodos, de conchas, de caracoles marinos, y de los moluscos típicos del Mesozoico marino, de
de la época de los dinosaurios, que son estas conchas en espiral, muy parecidos al nautilo, que se conocen como amonitas. Hemos encontrado varios fragmentos de amonitas de una especie que es únicamente ha sido encontrada en El Salvador. Fue identificada en la década de 1970, específicamente el reporte fue hecho en 1975 y se le denominó Calicócera salvadorense. Entonces, sí, como dije casi al inicio de la ponencia, o en la ronda de preguntas, no recuerdo, pero el, el planeta es un ser vivo como que siempre está en movimiento, entonces los continentes y la corteza continental se ha estado desplazando. Entonces, sí, hace millones de años esa zona de Metapán era un fondo marino. No sé si queda claro. Queda bastante claro, creo yo, ¿verdad? Pero si alguien quiere profundizar o quien realice su pregunta quiere, pues, replicar o obtener más información, pase adelante. Yo siento que es muy impresionante cuando nos decís que un pedazo de la tierra, pues, del territorio que es El Salvador, actualmente Centroamérica, más bien nos comentaba, de verdad, anteriormente estaba en Oaxaca, hace 120 millones de años estábamos por allá y la Tierra se vino moviendo, ¿verdad?, hasta encontrar su posición actual, y eso nos reafirma todavía más que Mesoamérica es un complejo, es un complejo de vida del cual debemos sentirnos orgullosos y afortunados también de ser parte de un territorio tan vivo, y estar aquí contándola. Y cuántos aprendizajes tenemos en la memoria natural, en la memoria humana, en el registro de la tierra, de los seres que la habitan, que puede ser útil como conocimiento para enfrentar el gran montón de circunstancias a las que seguramente nos seguiremos enfrentando como territorio y como población, ¿verdad? Entonces, es bien bonito, bien interesante. Muchas gracias, Mauricio. Nos dice Ernesto, ¿qué tal? ¿Dónde podré ver luego la ponencia completa? Ya que solo pude escucharla por momentos. Gracias, saludos a Mauro. Pues la ponencia va a estar colgada en la página de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar, en la página de YouTube, y también vamos a poner el link en el Facebook, que también tenemos una página como Asociación Cultural Cabezas de Jaguar, ahí pueden obtener. Nos pregunta Cristian Arucha, ¿cuándo será la ponencia de Hugo Díaz? La ponencia de Hugo va a ser el próximo viernes. Precisamente con esta ponencia, además, coronamos una semana en la que conmemoramos 496 años de la batalla de Tacuzcalco contra Pedro de Alvarado, y el registro de Pedro de Alvarado en sus crónicas de la invasión de nuestro país, de lo que ahora es nuestro país, pero que en aquel entonces era, pues, el territorio de los Izalcos, en aquel entonces la provincia de los Izalcos, pues ocurrió después de la batalla de Acajutla, que fue el 8 de junio, más o menos. 5 días en Acajutla, como algunos sabemos, Pedro de Alvarado fue herido de gravedad, y 5 días después llega a Tacuzcalco, donde se reúne gran cantidad de los pueblos náhuatl a combatir. Entonces, esta ponencia de Hugo Díaz también va a cerrar una serie de conmemoraciones que se están realizando para evidenciar el valor histórico y cultural del sitio sagrado Tacuzcalco. Dice María Graciela Larios, agradecer las ponencias, una gran riqueza de nuestro país, y como decían los compañeros, necesitamos estos temas para adaptar a nuestros planes de estudio y que llegue esta información como parte de los aprendizajes replanteados a una nueva educación de nuestras raíces. Así es, María Graciela, hay que poner el dedo también todos en la llaga y juntos empujar esa carreta, ¿verdad? De pedir, de solicitar
pero con propuesta, ¿verdad? Diciendo, bueno, nos sumamos, aquí estamos para poder colaborar a trasladar esta información a los nuevos programas, proyectos de educación de todo sentido, no solamente del Ministerio de Educación, sino que nuestra propia educación, la de nuestro círculo inmediato, ¿verdad? Y así pues va como una ola creciendo este interés y la posibilidad de compartir entre todos conocimiento. Mauricio, si querés comentar algo para ir concluyendo, y alguien más si tiene algo que aportar, pues ahora es el momento. Volviendo al tema de cómo ha ido cambiando el planeta, a mí siempre me gusta hablar sobre datos así que son un poco interesantes. Por ejemplo, creo que casi todos saben que hace 250 millones de años todas las masas continentales estaban formadas en un solo megacontinente que se conoce como Pangea. Traducción es toda la Tierra. Pero ya después este continente se va fracturando, se fractura en dos masas continentales grandes, la Eurasia, que está conformado por lo que era América del Norte y Eurasia, y los continentes australes que serían América del Sur, África, Australia, la India, Madagascar y la Antártida. Pero algo que a mí siempre me interesa sacar estos datos así pequeños es que, por ejemplo, cuando se dio la fractura entre el contacto que tenía América del Norte con África, América del Norte le arranca un pedazo a África y este pedazo se convierte en la península, en Miami, en lo que es esa franja de Miami. Y por otro lado, México le arranca Yucatán a África en ese proceso de la separación continental. O sea, que antes este cratón que formaba Yucatán era parte de África. Son datos muy interesantes y bonitos de tenerlos y ahora la ocasión de cómo todos estos se han ido desplazando y se han ido moviendo y a veces nuestro territorio no se originó de nosotros, estamos acostumbrados a verlo y eso es lo bonito de la geología y la paleontología, de lo que nos enseña, que al final todos nos movemos y es una cuestión dinámica y de movimientos y idas y venidas muy interesantes. Qué bonito, y además esto aporta también a construir el hecho de, a replantearnos también cómo construimos la organización social, ¿verdad? Cuando vemos todos los actos de racismo que tiene nuestra sociedad y que están estructurados incluso en un sistema legal. Y vos podrías decir, mira, discúlpame, pero la piedra de donde vos estás parado ahorita era una piedra africana. ¿Qué me venís a contar ahora del racismo y de no sé qué? Entonces es muy importante que ampliemos nuestra perspectiva de la vida para poder superar las cosas, los sentimientos, los intereses que verdaderamente nos mantienen separados, porque acciones racistas, acciones acaparadoras, etcétera, pues muchas veces han sido un factor de mayor división y de mayor desgracia para la humanidad que los mismos movimientos geológicos que muchas veces más bien nos unifican, ¿verdad? Así que bueno, no hay más preguntas por lo visto, y aquí entonces con esta reflexión vamos cerrando. Precisamente esto es el diálogo de saberes y un espacio en el que agradecemos de todo corazón el aporte que cada uno da con su conocimiento, en este caso a Mauricio Molina, paleontólogo, biólogo y también pues una persona, un servidor público que se encuentra en este momento también dando su aporte y su tiempo para acompañarnos en este proceso de comprendernos, conocernos, y te agradecemos de todo corazón este tiempo tan valioso que has dedicado a nuestro espacio colectivo. Y sí, gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar y permitir aburrirlos con toda esta... No, mentira, pero gracias por prestarme atención y ha sido un placer y pues es siempre importante compartir lo que uno conoce y así uno también enriquece a los demás y se enriquece uno mismo, y gracias por la invitación y bueno, aquí estaremos. Seguimos adelante. Seguramente no va a ser la última vez
que nos veamos con un paleontólogo o con nuestro paleontólogo favorito, decimos nosotros, porque hay mucho, mucho sobre la historia millonaria, digamos, de nuestro pedacito de tierra que debemos conocer. Un abrazo muy fuerte, nos vemos el próximo viernes y que todos florezcan y fortalezcan con amor, con armonía, con sabiduría, cada uno de sus pasos al servicio de los demás. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.